Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas. Hola, bienvenidos. Este es su programa Metajusticia. El día de hoy con un tema muy importante. ¿Qué y para qué? Las candidaturas independientes. Con un invitado muy especial, un amigo, un compañero de posgrado en la UNAM, Alejandro Garza. Armando, muchas gracias por la invitación. Te agradezco en el alma. Que además de ser abogado, de ser especialista en derechos humanos, es candidato independiente y a la presidencia de la República. Así es. Inicialmente yo pensé que ibas a alguna diputación federal o al Senado, pero te vas a la grande. Nos vamos a la grande. Ahorita te platico todo el tema. Sería empezar, ¿qué son y para qué son? ¿Qué son las candidaturas independientes o las candidaturas ciudadanas? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, la ley las marca como candidaturas independientes. ¿Qué es una candidatura independiente? Es una candidatura que rompe con el tradicional monopolio del Estado para colocar a los ciudadanos en los centros de decisión, concretamente en los cargos de elección o de selección popular. Ese es en términos genéricos la candidatura ciudadana. Sin embargo, hay un matiz que debemos diferenciar. No todo candidato independiente por fuerza es candidato ciudadano. Y aquí es donde el tema se abre, porque nosotros debemos, como ciudadanos, debemos tener conciencia de cuál es la diferencia y de cuál es la importancia de cada uno, sin negar el derecho de uno o de otro a participar, pero sí debemos estar muy conscientes del nódulo central, del interés y por qué es importante para los ciudadanos tener candidatos de un grado o del otro. ¿Podría ser personas que son muy conocidas, que toda su trayectoria estuvieron afiliadas a un partido y de pronto son candidatos ciudadanos? ¿Podría ser por ahí? Mira, más bien la diferencia que podríamos nosotros establecer es muy sutil. Los entes, como son los partidos políticos, que tienen la posibilidad de proponer, son un órgano especializado político. Uh-huh. Cuando alguien se sale de ese órgano especializado político, son partidos políticos, ya no es precisamente candidato ciudadano. Debemos nosotros dar una caracterización especial, definir, o sea, poner un límite. ¿Qué es un candidato ciudadano? Y un candidato ciudadano, por antonomasia, debe ser un candidato no político. Por lo tanto, los candidatos que emergen de partidos políticos o que emergen de otro tipo de organizaciones que tienden a empoderar, estos no son precisamente candidatos ciudadanos. O sea, van como independientes porque no los eligió su partido. Van como independientes porque no pudieron hacerlo por su partido o porque pertenecen a una organización que no es un partido político. Hay muchos candidatos independientes que vienen de organismos sindicales, por ejemplo. Uh-huh. O hay candidatos independientes que vienen con un apoyo muy fuerte económico, sea propio o sea de terceros, que se vale. El chiste, el quid del asunto es la interrogante. Los ciudadanos necesitamos otro ciudadano que nos represente con un corte ciudadano, o debemos sujetarnos a que nos representen los partidos políticos, o los resentidos con los partidos políticos, o los egresados o quienes han emanado de organismos sindicales o de organismos populares. Porque estos candidatos aparentemente ciudadanos, que son los que estabas comentando, que van saliendo de los partidos, que representan de alguna forma sindicatos, creo que esa misma representatividad implica compromiso. O sea, ya tienen compromisos no con la ciudadanía, sino con quien los va a respaldar. ¿Qué tanto habrá de cierto ahí? O sea, si yo me salgo de un partido, pero tengo a mi primo que está de gobernador o tengo a mi marido que fue expresidente de la República, pues tengo todo un aparato que me cobija, o estoy en funciones de gobernador y además soy candidato independiente, tengo toda una infraestructura y recursos para poder apoyar e impulsar mi candidatura. ¿Cuál es la lógica como un candidato independiente? ¿Cómo puedo yo, si fuera candidato independiente, competir contra alguien que es un gobernador de los estados más poderosos del país
que tiene a su mando, que tiene a sus órdenes todo el aparato gubernamental y todos los recursos gubernamentales, o con alguien que fue ex primera dama de México, igual con todos los recursos y todos los apoyos? ¿Cómo es posible que un real candidato ciudadano se enfrente y pueda competir contra alguien que tiene ese poder tanto económico como influencias? Mira, este es un tema, Armando, verdaderamente importante. Los ciudadanos debemos determinar si nos interesa tener representantes que también sean ciudadanos o tener cualquier tipo de representante que no sea ciudadano. Y este es el tema, porque aquellos que tienen toda la representación y que tienen toda la manera de atraer simpatías, no son precisamente candidatos ciudadanos. Y aquí debemos definir si para nosotros, yo soy ciudadano de a pie, igual que cualquiera de los que no somos políticos, debemos definir si es conveniente y si tenemos un verdadero deseo de que llegue un candidato que represente la voz ciudadana. Y esto tiene que ver con el derecho al voto pasivo, que es un derecho humano, el derecho a ser votado, y tiene que ver también con el acceso del ciudadano a los centros de toma de decisión. Este es un tema que debemos definir. ¿Cómo luchar contra ellos? No hay forma. No hay forma. Por eso las candidaturas en la ley se llaman candidaturas independientes, porque siguen relegando al ciudadano a un papel prácticamente invisible. Los que somos mundialmente anónimos no tenemos posibilidad. Ese es precisamente el reto. ¿Por qué estoy yo aquí? Ese es un tema que valdría la pena que me permitieras comentarlo en tu programa. Y lo vemos en el siguiente bloque. Vamos a un corte y regresamos con su programa Metajusticia. Regresamos. Continuamos con su programa Metajusticia. Estamos con el abogado Alejandro Garza. Alejandro, ¿qué te motivó? ¿Por qué te metes en estos rollos de ser candidato independiente a la presidencia de la República? Te conozco, no tienes dinero, no tienes contactos, no tienes poder. ¿Por qué meterte en esto y enfrentarte a gobernador, a gente de mucho poder y de mucho dinero? ¿Por qué? Híjole, mano, esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Creo que un poquito tenemos una intención de empujar el país un tantito, aunque sea un pequeño punto hacia adelante. Te voy a platicar. Yo me dedico a la defensa de derechos humanos. Mucha gente me dice, inclusive mi hijo me dice, papá, ¿por qué te dedicas a eso? No me dedico de lleno a eso, hago otras cosas también porque necesitamos subsistir, pero el dedicarse al compromiso de la defensa de los derechos humanos es difícil. Además, ya tendremos oportunidad en un futuro de platicar de este tema. Es casi una vocación. Y el tema de la defensa del voto, del derecho a ser votado, también ha sido un tema que traigo desde hace muchos años, desde que era estudiante. Ese también te lo reservo para otra ocasión. Precisamente durante las elecciones federales pasadas, yo me inscribí también. Me inscribí con el objeto no de ganar la presidencia de la República, no de ser yo el presidente en lugar de Peña, sino con el objeto de que verdaderamente se abrieran los canales precisamente para que un ciudadano común y corriente pudiera tener acceso. Obviamente el pleito no fue ni en los debates, ni en las campañas, ni en esta arena política. El debate fue en los tribunales. Todos los tribunales de México nos batearon. También estuvo Castañeda. Fuimos 3 personas que nos inscribimos y todos con la intención de llegar a los tribunales primero locales de México y después irnos a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El resultado es que México recibió una condena para abrir las candidaturas independientes, las candidaturas ciudadanas. ¿Qué es lo que pasa? Que no se abren a los ciudadanos. Se abren con un matiz que deja a los ciudadanos comunes fuera de la contienda. Y ese es el motivo precisamente que me llama, que me invita a volver a lidiar en los tribunales. Todo esto que estoy haciendo es precisamente para difundir, que es parte del compromiso, la cultura de apertura, para difundir la necesidad de que los ciudadanos puedan llegar a los órganos
de poder precisamente para combatir la corrupción y también la necesidad de abrir, de hacer una verdadera apertura. ¿Qué es lo que pasó en México? Todo cambió para quedar igual. Y hay casos de candidatos ciudadanos que tienen grandísimos intereses muy disímbolos al mío. Mi tema es la lucha de derechos humanos y la apertura del voto ciudadano. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Pedro Sergio Peñarosa es un cuate que es líder de la comunidad negra, que tienen sus propias necesidades, que tienen necesidades hasta de salud específicas, que están focalizados en ciertos estados, que es una comunidad que permanece olvidada. Nadie habla de ellos. Hablamos de los indígenas, hablamos de los menores, hablamos de las mujeres, pero no de ellos. Hay otra candidata, María Concepción Ibarra Tiznado. Ella tiene una organización que provee asesoría para los migrantes centroamericanos que se establecen en México porque no pudieron brincar a Estados Unidos, o para los migrantes latinos que entran en Estados Unidos con el objeto de apoyarlos para que comiencen a formar pequeñas empresas. Oye, es una mujer que tiene derecho a poder participar, a dirigirse al público como el tuyo, como todo el público, y manifestar exactamente cuáles son sus problemas. Marichuy, por ejemplo, con el problema indígena, se nos han cerrado de una manera hasta los medios. Ha habido en los medios inclusive una especie como de linchamiento totalmente injustificado contra los candidatos ciudadanos. Entonces tenemos la cooptación que nos limita, que nos restringe, la cooptación legal, las fácticas y la cerrazón de los medios de comunicación. Y la verdad, como ciudadanos, debemos luchar y pugnar porque tengamos ciudadanos activos en la política. Ahora, regresando a lo mismo, si tú de antemano no tienes ese apoyo, esa infraestructura, ese dinero para soportar tu campaña y reunir los requisitos de ley para poder ser candidato a la presidencia de la República, ¿por qué meterse en esta aventura? ¿Por qué? Mira, principalmente para poder combatir la forma en la que legislaron esta figura. Cuando tú tienes un derecho humano, y tú como conocedor de derechos humanos lo sabes, el derecho humano debe ser regulado, pero no limitado. Esto quiere decir que la regulación, aunque implique cierto tipo de limitación, estas deben ser racionales. ¿Y aquí qué es lo que pasó? Si nosotros nos damos cuenta y vemos cómo están actualmente el estatus de posibilidad de los 42 candidatos, tenemos prácticamente uno que va a llegar, que tiene la posibilidad de llegar. Yo creo que tristemente no vamos a llegar, no va a llegar ninguno. Pero uno todavía tiene la posibilidad, ¿no? Y uno no es candidato ciudadano. Entonces, la fracción 2 del artículo 35 de la Constitución, que manifiesta que todos tenemos derecho a ser votados para tener el derecho potencial de ser electos para un cargo de elección popular, es letra muerta en ciertos niveles. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos teniendo casos de éxito en diputaciones, estamos teniendo casos de éxito a nivel local en los municipios, y estos casos sí están llegando. Pero ¿por qué está cerrado el sistema para la presidencia de la República? Ese es un enigma que nosotros queremos combatir en los tribunales nacionales e internacionales para que México se vea forzado a abrir las puertas a las verdaderas candidaturas ciudadanas. El público quizá no sabe, pero un candidato, un aspirante, yo ahorita no soy candidato, soy aspirante a candidato. Y como aspirante no recibimos un centavo. Pero además de no recibir un centavo, tenemos un sistema de fiscalización que nos fiscalizan como si fuéramos partidos. Entonces, yo he gastado más en temas contables, en todas estas cuestiones de cuidarme, que precisamente en los gastos que serían operativos de campaña. Hay cosas que no podemos hacer. Te voy a poner un ejemplo así básico. Si yo hago un video promocional, en el que yo mismo me lo edite y yo mismo me haga mi propio video, yo tengo que presentar 3 cotizaciones. Nada más es un caso, ¿eh? Tengo que presentar 3 cotizaciones, sacarles por medio y decirle al Instituto Nacional Electoral, mira, de estas 3 cotizaciones, el promedio es y lo que yo hice vale tanto. Y eso se debe cargar a mis gastos de campaña.
No me dan dinero para eso. Nada más tiene que ponerse como si yo lo hubiera gastado. Es decir, yo lo gasté, pero yo lo doné. Entonces sale machado, salen ceros. ¿Cuál es el problema? Que nos piden 3 presupuestos. Pero estas tres empresas deben ser 3 empresas dadas de alta en el padrón de proveedores del instituto. Entonces, como esto ya se saben, el caminito, ya saben que uno va y les pide presupuestos para poder cumplir, te dicen, bueno, para que yo te dé mi presupuesto me tienes que dar un adelanto del 10 o del 15 o del 20%. Y si lo cancelas, me quedo con él. Y si lo cancelas, me quedo con él. ¿Qué te parece si en el siguiente, después del corte, continuamos con esta charla tan interesante? Porque para mí no debe de ser, pero lo comentamos. Ni Este para es su mí programa tampoco. Metajusticia. Continuamos. Continuamos con su programa Metajusticia. Me estás diciendo algo sorprendente, Alejandro. Que aunque tú te hagas un video con tu celular, si le pones ahí edición de tu nombre o algo, primero tienes que cotizar y pagar dinero por la simple cotización. Esa es una triste historia. Mira, el sistema de fiscalización, que es prácticamente un yugo que nos han puesto a los candidatos, el sistema de fiscalización está diseñado para detectar irregularidades en los partidos políticos. Y los partidos políticos, para esto, contratan despachos que son costosísimos, porque no nada más es la parte contable y la parte de fiscalización, sino una parte de ingeniería de gasto, que es muy compleja. Yo creo que yo antes de estar metido en este rollo, no me explicaba cómo era posible que un partido político se excediera de esos límites multimillonarios que tienen para los gastos. Y uno dice, sancionaron al partido fulano de tal porque se excedió en tanto. ¿Por qué se excedían? Es tan fácil como, no es fácil, porque ellos exceden en el dinero que supuestamente se aplicó a la campaña, aunque no se haya aplicado. Entonces, el instituto, por medio de complejísimos sistemas de supervisión, está monitoreando absolutamente todo lo que sucede. A grado tal que si, por ejemplo, hay un cuate que llega a un evento y saca 5,000 camisas que digan Alejandro Garza, aspirante a candidato y chalala, esas 5,000 camisas, si yo me doy cuenta, yo tengo que correr con el hombre, pedirle una cotización, pedirle la factura y meterla a los gastos y darle a él un recibo de donación de la campaña. Es por este tipo de cuestiones que los gastos se van inflando. No pasa nada, porque en última instancia, si el señor dona esas camisas, yo no las gasto. Pero el tema son las sanciones. Es la espada de Damocles pendiente de la cabeza de los candidatos. Y te voy a contar lo que sucedió en Nayarit. Nayarit, por su conformación, es un estado muy peculiar, donde hubo mucho entusiasmo por participar. Entonces hubieron candidatos tanto citadinos como candidatos rurales. La grandísima diferencia es que los candidatos citadinos sí se metieron a los sistemas de fiscalización y más o menos hicieron bien o mal, pero hicieron la tarea de informar, porque a ti te sancionan por no informar, no por hacer alguna tranza. O sea, las sanciones son por no informar. ¿Qué es lo que sucedió con candidatos a regidores? Principalmente de las áreas rurales. Reciben de presupuesto ya de campaña, ya como candidatos. Yo soy aspirante, no tengo presupuesto. Si llegara a ser candidato, me darían un presupuesto que es de una polla, se divide y eso es lo que reparten. Allá sucedió lo mismo. Agarraron la polla, la dividieron y la repartieron. Les tocaron 700 y pico de pesos, 740 pesos, no 740,000, 740 pesos. O sea, menos de 1,000 pesos a cada quien. Menos de 1,000 pesos a cada quien. Y resulta que muchos de estos candidatos, insisto, candidatos rurales, que es principalmente gente que tiene que ellos creen que tienen el potencial para combatir, para competir, pero que no tienen el acceso tan inmediato a los sistemas técnicos, a las computadoras y al internet. Bueno, llevan su campaña, terminan y después llega el machetazo que parece querer cortarle el cuello a las candidaturas independientes, con multas que van desde 2,500 pesos hasta 740,000 pesos. Por menos de 1,000 que les dieron. Por menos de 1,000 que les dieron, pero además no por haber hecho nada malo, sino nada más por haber cometido el pecado de no meterse en una computadora e involucrarse. De no contratar un contador especializado en cuestiones de partidos, en cuestiones electorales.
¿Cuánto cobra un despacho de esos? Mira, para un candidato rural pequeñito, independiente, vamos. Mira, no a los grandes. Es difícil verlo, pero para un candidato que tiene poca actividad, porque te cobran más o menos por actividad, para un candidato que tiene poca actividad, deben estar cobrando como 100,000 pesos. O sea, hay candidatos tu ejemplo que tienes pocas firmas al día de hoy, ¿cuánto te cobraría un? Mira, un despacho contable a mí me estaría cobrando, aquí los despachos también te dicen, bueno, ¿a qué puesto vas? Vas para la presidencia, no te van a cobrar menos de 200,000 pesos. Yo tengo reportados muy pocas cosas, porque he hecho muy pocas cosas. Hay un temor muy generalizado entre todos los aspirantes a candidatos por no violar la legislación. Entonces eso también nos restringe, nos obliga a no hacer. Entonces hemos hecho muy pocas cosas. Si tuviera quizá una actividad más intensa como otros candidatos, sin decir nombres, pues no te cobran menos de 300,000 pesos. Para un candidato ciudadano, 300,000 pesos es mucho. Si de lo que se trata es de defender el derecho de ser votado, debemos defenderlo integralmente. Y además te quiero comentar, ¿tú conoces casos de éxito? ¿Te acuerdas de algún caso de éxito? Algunos que salen, por ejemplo, como el que está gobernando el municipio de Guadalajara o algunos de ese tipo. Bueno, sí, ese es un caso de éxito, pero... el Bronco en Nuevo León. Fíjate, vamos a comentar rapidísimo del Bronco y de otros dos candidatos. Está Kumamoto. Kumamoto es un cuate que llegó, ganó por redes sociales y es un cuate que está empujando durísimo. Yo quiero invitar a tu audiencia a que apoye a cualquier candidato, pero que apoye las candidaturas independientes, porque somos los cuates que estamos hablando y diciendo lo que los otros no quieren hablar, lo que los otros no quieren escuchar. Pedro Kumamoto, es un cuate que logró hacer una transformación para que los partidos que no obtengan votos, no obtengan recursos. Ahorita los partidos se dividen qué porcentaje de votos y con eso te dan la lana. Entonces, si tú no tuviste votos, pero tuviste porcentaje, ahí tienes la charola servida. Y eso es lo que él está combatiendo. Pero hay un caso que ha sido, inclusive, quizá mucho, pero con mucho más superado que el mismo Bronco. El Bronco no es un candidato que haya sido tan malo. No. Él llegó a prometer mucho, trató de hacer muchas cosas, pero abrió de más la boca. Es como si ahorita yo llego a ofrecer cosas que no voy a poder cumplir. Él abrió mucho la boca, entonces parece que no ha cumplido, pero es un cuate que la lleva y tan la lleva que ustedes vean cuántos votos ha obtenido en su estado y han sido una cantidad bastante generosa en el Estado de México, en Tabasco, en el mismo Distrito Federal. Pero hay un caso que es el gobernador de Morelia, Cepeda Martínez. Sí. Este cuate logró... ¿Por qué no vamos a un corte? Vamos al corte. Bienvenidos. Este es su programa Metajusticia y continuamos con este tema tan importante que no se va a agotar en un programa, necesitamos hacer más programas, pero vamos a darle continuidad. Este es su programa Metajusticia con Alejandro Garza, aspirante a la candidatura presidencial de México. Continuamos. Continuamos con su programa Metajusticia. El día de hoy es un programa especial, es el primer programa de la serie Metajusticia y nos vamos a prolongar un poquito porque normalmente dura media hora. Estamos con Alejandro Garza, precandidato a la presidencia de la República, precandidato ciudadano. Y nos estaba comentando un caso de éxito y el caso yo sí lo puedo decir, del Bronco. Sí, bueno, el Bronco, como lo comentábamos, retomando un poquito, el Bronco es una persona que prometió mucho y no ha hecho malas cosas, pero no es precisamente un referente de las candidaturas ciudadanas, aunque sí tiene muchos simpatizantes, como ya lo comentamos. Pero el caso del presidente municipal de Morelia es un caso que sí vale la pena que la gente lo conozca, porque es un cuate que no le carga sus comidas al municipio. Eso es una nimiedad, sí, es una nimiedad, pero es una forma diferente de hacer las cosas. Es un cuate que después del primer año de su gestión, ya tuvo la oportunidad de subirle a los miembros de los cuerpos de seguridad del municipio el sueldo, a pagarles algo digno. No estoy seguro cuánto, pero ya ronda por los 15,000 pesos. Ya es algo digno para un policía.
Es un cuate que ha tratado de combatir la corrupción, yo no sé con qué grado de éxito, pero lo que sí sé es que con el mismo presupuesto ha elevado el nivel de obras. ¿Qué es lo que pasa con este tipo? Por eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de candidatos ciudadanos que llegan a gobernar y hacen un buen papel? Porque no estamos exentos de que llegue algún candidato ciudadano y no haga un papel decoroso. Este tipo de candidatos que honran el compromiso ciudadano son cuates que están haciendo, entre comillas, haciendo quedar mal la política tradicional. Y no es un combate contra los políticos, es un combate contra las malas o las falsas tradiciones políticas. Es ahí donde podemos encontrar el gran tesoro de cambio de México en la participación ciudadana. Conste, la participación ciudadana no se restringe a la participación de los ciudadanos como candidatos. La participación ciudadana tiene una bandera muy grande que debemos cubrir, un campo muy grande, ¿no? Y yo estoy ahorita luchando en esta arena y lo haremos en otras arenas para otro tipo. Yo también estoy muy metido en el caso de combate a la corrupción y es indudable, mi querido Armando, que la parte básica para combatir la corrupción es precisamente que haya ciudadanos asomando la cabeza en los centros donde se toman las decisiones, asomando la cabeza en los centros donde se manejan los dineros. Ahorita no existe una razón técnica que no obligue al Estado a abrir las cuentas. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos contralores ciudadanos, los ciudadanos no tenemos fuerza para proponerlo, pero vemos muchos que estamos haciendo estas propuestas. Y tú hace ratito me preguntabas, ¿por qué estoy yo aquí? Bueno, además de estar por la lucha del derecho de los ciudadanos a aspirar a cargos de elección popular, también estoy precisamente por difundir los temas de combate a la corrupción. Y tú me preguntabas, oye, yo pensé que eras candidato, me decías, a diputado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué elegí la presidencia? ¿Por qué elegí la presidencia? Por el foro. Si yo fuera candidato a diputado, por ejemplo, no hubiera tenido una participación en foros que no son locales. Entonces, lo que estamos buscando es el foro. Yo pertenezco a una asociación que se llama Fuente Ovejuna, que estamos armando proyectos muy interesantes para combate a la corrupción y la única manera de difundirlos es esta, es la manera más efectiva. Fue precisamente buscando el foro. Esa es una de las razones. Y conociéndote, fuimos compañeros en jurídicas en la UNAM, en un posgrado en Derechos Humanos precisamente, conociendo tu trayectoria profesional, las estrategias legales que manejas, ¿habrá recursos legales en febrero cuando ya digan que no cumpliste con los requisitos y que demuestres de alguna forma las inconsistencias o la desigualdad entre un candidato y otro para poder atacar o irse por la vía legal algún tipo de recurso y poder modificar la ley, no sea a lo mejor algo inconstitucional, inconvencional, algo de acuerdo a este resultado? Claro. Mira, el recurso sí lo hay. Que sea efectivo es otra cosa. Lo que va a pasar es lo que ya vivimos hace 6 años, que aquí en México los tribunales van a tener una interpretación. Yo no sé si la Corte se vaya a aventar el tiro de decir si es inconstitucional la normatividad o si la Constitución es inconvencional, contradice una convención, un tratado internacional que defiende el derecho humano a ser electo, pero lo más probable es que cuando la Corte lo decida, ya los tiempos electorales hayan sido rebasados. Lo que pasó hace 6 años es que cuando sale la sentencia que promovió el juicio de Castañeda, esta sale cuando ya Peña Nieto llevaba 2 años en el gobierno. Ya se estaban modificando las leyes, ya estaban hasta las iniciativas en estudio en el Congreso, ya estaban en comisiones. Pero el chiste es lucharlo. El chiste es lucharlo y no esperarnos a que el político nos lo dé, sino empezar a tomar la bandera y tomar la iniciativa para que esto sea una verdadera lucha. Y como tú sabes, pues es una lucha de ciudadanos. No estamos ni tomando banderas de las armas ni otro tipo de banderas. Estamos tratando de empoderar al ciudadano. Y estos temas de empoderamiento han sido muy exitosos. En el tema, por ejemplo, que tú lo conoces muy bien, en el tema de género, todas las estrategias que han surgido a nivel internacional de empoderamiento de la mujer
Han sido estrategias que avanzan lento, pero avanzan. En México hemos tenido ya reflejos de eso. Por ejemplo, la legislación ya obliga que tengamos el 50% de legisladoras mujeres. No es flaco ese avance. Y esto es lo que estamos tratando de hacer aquí en otro tipo de derechos. También lo estamos tratando de hacer en establecer bases para el combate a la corrupción, que es necesarísimo en México. No podemos seguir así. Pues si te parece, continuamos después de un corte. Este es su programa Metajusticia con Alejandro Garza, un invitado muy especial. Continuamos. Este es su programa Metajusticia con un invitado muy especial, Alejandro Garza, precandidato a la presidencia de la República, precandidato independiente. Tocabas ahorita una parte, dos cosas. Una de la parte institucional, y es el mismo objetivo que tiene Metajusticia. ¿Qué queremos como Metajusticia? Es fortalecer a las instituciones. Necesitamos un México mejor, un futuro que heredarle a nuestros hijos, un futuro de paz, de prosperidad, de tranquilidad, donde haya oportunidades de desarrollo. Creo que eso lo queremos todos. Hay dos vías. Una es una vía armada, como ya lo hemos visto, una vía de romper con todo y de destruir para construir. Nosotros como Metajusticia, y creo que igual que tú, creemos que no es el camino, porque sería mucho desastre. Creemos que lo correcto es fortalecer lo que ya tenemos, fortalecer las instituciones para lograr una cultura de legalidad donde todos cumplamos la ley, que no haya impunidad. Y dentro de esa que no haya impunidad está la parte de corrupción que estabas comentando. ¿Qué nos dices de la corrupción? Mira, la parte del combate a la corrupción debe tener una cuestión activa y debemos nosotros también cambiar la forma en la que vemos la corrupción. Nosotros usualmente somos muy pasivos. Te voy a comentar así un tema. Los 43 muchachos de la escuela de Ayotzinapa. Ok. Todos lo hemos analizado como un crimen, que si es crimen de Estado, que si no es crimen de Estado, que si fueron las instituciones, que si tenía que ver el presidente municipal. Pero estamos dejando de ver algo que también es corrupción. Fíjate nada más. Tenemos un grupo de estudiantes que aspiran a ser docentes. Confían en una institución, entran a esa institución y ante los ojos pasivos, abúlicos de autoridades internas de la escuela y autoridades educativas del Estado, de la Federación y autoridades de seguridad, vemos cómo son cooptados. Estos chavos que tienen deseos de estudiar son cooptados por grupos que tienen intereses, no sé si buenos o malos, justificados o injustificados, pero no representan los intereses de los chavos. Y nadie está haciendo nada. Y esto sucede en Guerrero, sucede en Oaxaca. Toda la República. En toda la República. Estamos nosotros siendo profundamente injustos por omisión con todos los chavos que entran en ese tipo de escuelas. Y son cooptados. No les estamos respondiendo. Armando, yo siento que eso es corrupción. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Lo que pasa es que es una carencia de oportunidades. Y creo que inclusive más allá de la corrupción, el problema toral en México es la desigualdad. Si yo no tengo las mismas oportunidades porque nací en la Sierra de Guerrero contra una persona que nació en la Ciudad de México, esa desigualdad nos va a alcanzar a través de una delincuencia si no podemos encauzar las energías, la creatividad de tantos jóvenes que ahorita no saben qué hacer. Se les critica porque son ninis, porque no hacen nada, porque son parásitos, pero ¿qué les estamos dando? Como especialista en derechos humanos que eres, Alejandro, y como compañeros, hemos visto que se critica mucho a los delincuentes, a las personas que están dentro de los reclusorios. ¿Por qué? Porque violaron, porque asesinaron, porque robaron. Pero también los defensores de estas personas nos dicen, ¿dónde estaba la sociedad cuando ellos eran niños, cuando se estaban formando, cuando tenían hambre de aprender?
querían hacer algo en su vida. ¿Dónde se quedaron esas oportunidades? Le estamos robando el futuro a la juventud mexicana por falta de oportunidades. No con eso se justifica la violencia, pero sí deberíamos tener una sociedad, un México más parejo. No necesitamos a un candidato que nos venga y nos diga que nos va a dar becas, que nos va a mantener de por vida. La función del gobierno es precisamente garantizar una legalidad, una igualdad de oportunidades en la medida de las posibilidades. Que si yo nací pobre, pero puedo tener acceso a la educación, esa educación me va a poder hacer libre, como decía José Martí. Claro. ¿Qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Uno de los puntos importantes para México es lograr el desarrollo horizontal, que todos vayamos al parejo. Es una aspiración muy difícil. Obviamente eso tiene que ver con educación, tiene que ver con oportunidades, con distribución de la riqueza, con una serie de políticas, políticas públicas. Y yo no soy de las personas que me caso con un tema y digo, bueno, todo tiene que ver con corrupción, pero efectivamente la corrupción forma parte, tiene parte de la culpa, carga con parte de la culpa de esta falta de desarrollo horizontal. Desde el simple hecho de que recaudas y ese dinero, en lugar de aplicarse a cuestiones que deben ser, deben tener un fondo de distribución de beneficios, no de dinero, no de recursos, pero sí distribuir los beneficios con mejores escuelas, con mejores hospitales, con mejores servicios del Estado, inclusive los servicios de seguridad. Lo que están haciendo es irse a las arcas privadas. Y ahorita, fíjense, estaba viendo uno de los resultados de los gobiernos transparentes. Veracruz, el Veracruz de Duarte, está catalogado en los de los mejor calificados del INEGI como uno de los estados más transparentes, como uno de los estados con menor corrupción. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que nosotros lo ocultamos, pecamos mucho por omisión. Ese es uno de los graves problemas de nuestro país. Pero es que el problema es la parte de la participación ciudadana en la denuncia y en la denuncia de esta corrupción y de muchas cosas. Pero si te parece, lo vemos después del corte. Este es su programa Metajusticia. Continuamos. Continuamos con su programa Metajusticia. El día de hoy, en este programa inaugural, es un programa especial con un compañero de la UNAM, de posgrado de la UNAM, abogado Alejandro Garza, precandidato ciudadano a la presidencia de la República. Estamos comentando ahorita la parte de la corrupción. Dentro de la corrupción también está el problema de que ya lo tenemos como algo cultural, como que es lo más normal. Y empezamos con la parte de la corrupción con algo cercano, como la parte de que si me van a cortar la luz, le doy al que me la va a cortar, le ofrezco dinero para que no me la corte, o si me detiene un policía de tránsito, de inmediato le ofrezco dinero para que no me haga nada, pero de ahí va escalando a lograr una impunidad. Es algo escalable, es algo cultural. ¿Cómo podríamos empezar a disminuir eso y cambiar esa cultura a una cultura de legalidad? De hacer que, primero que nada, yo cumplir la ley y exigir que todo mundo, incluyendo las autoridades, cumplan la ley. Fíjate que este es un tema complejo y muy apasionante. Voy a tratar de explicarlo en el breve tiempo que la televisión impone. Mira, primero vamos a decir, mi padre tenía esta frase, no hay un borracho que comience por beberse una botella. Todos comienzan de poquito y van a más. No hay un delincuente que diga, hoy voy a cometer mi primer delito y va a ser defraudar al First National Bank. No. Todos comienzan por chiquito. Hoy voy a matar a mi novia. Hoy voy a matar a mi novia. Tampoco. Hoy voy a cometer un secuestro. No es así. Comienzan de abajo. El problema es que no estamos atajando los problemas en muchas áreas, en el área de seguridad y en otras áreas, y tampoco lo estamos haciendo en el tema de la corrupción. Para modificar los patrones de conducta social, que son permisivos, son muy permisivos con la corrupción, inclusive tenemos hasta una reverencia sobre la persona que obtiene prebendas políticas o económicas a costas de la corrupción. Como que los admiramos.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, desmitificar a las figuras políticas. Que el presidente de la República deje de ser esa figura inalcanzable y sea una figura más humana, una figura menos mítica. Y lo mismo el presidente municipal. Es que al final de cuentas todos son nuestros empleados porque les pagamos un sueldo con nuestros impuestos. Bueno, sí, de alguna forma. De alguna forma sí, pero efectivamente ellos, mira, yo no los vería como unos ciudadanos comunes ni como unos empleados. Te voy a decir la razón. Ellos sí necesitan tener la fuerza y el poder del Estado para poder tomar las decisiones. De acuerdo a la ley. Que lo tienen. El problema es que lo utilizan de una manera muy poco pulcra desde el punto de vista ético. Lo utilizan de una manera poco pulcra, de una manera quizá hasta abusiva, de una manera quizá hasta vanidosa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que necesitamos? Empezar a bajar el tono de estas figuras para que comience a permear en la sociedad un cambio, una percepción de cambio. Hay cambios que son verdaderos, es un tema muy complejo. Hay cambios que son verdaderos y cambios que son percepción de cambio. Ejemplo clarísimo, yo salgo a las 12 de la noche a caminar en la Ciudad de México en una colonia y salgo a las 12 de la noche en otra, y prácticamente podemos decir, si las colonias son similares, que corro el mismo peligro. Pero si esa colonia, a pesar de ser similar a otra, es la colonia del Valle, pues me van a decir que ahí tengo una posibilidad mayor. Pero si yo me siento seguro, no me importa, yo salgo a caminar en la noche. Es la percepción lo que debemos cambiar. Y aquí lo que se necesita cambiar es la tolerancia. Somos demasiado consecuentes con los actos de corrupción. Y ese es un problema que se genera no nada más, o que surge y que se da en lo cotidiano, no nada más en la relación ciudadano-autoridad. Se nos da en casos como meternos en la cola, como el caso del cuate que es jefe de compras de una gran cadena de tiendas. El cuate les pide dinero a los proveedores, y eso es entre particulares. El sistema de ataque que nosotros estamos proponiendo es un sistema de ataque contra la corrupción en todos los niveles, pero no nada más dentro del Estado, sino que el Estado asuma el combate a la corrupción en otras esferas privadas, que se meta a las esferas privadas. Y aquí, parte del chiste de esta cosa es comenzar a atraer a las empresas a que gasten, en costos que tengan que ver con la certificación como empresas, no nada más socialmente responsables, sino como empresas libres de corrupción. Que ya vimos el caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Que es un parteaguas a nivel mundial, porque es una empresa que llegó a corromper con el poder económico y después lo reconoció. Entonces, este es un caso ejemplar. Pero ahí entramos a otra cosa. Partimos de la corrupción a la impunidad, porque tú estás comentando aquí el caso de Odebrecht, donde se corrompe a los funcionarios para obtener contratos en diferentes partes del mundo. Pero en diferentes partes del mundo hay sanciones, incluyendo al presidente de la República, al presidente de cierto país. ¿Por qué en todos los países sí está permeando, están avanzando las acciones legales en contra de los funcionarios corruptos y en México no? Tenemos un problema estructural muy fuerte. Mira. ¿Pero qué te parece si eso me lo contestas después del corte? Claro que sí. Este es su programa Metajusticia. Continuamos. Continuamos con su programa Metajusticia el día de hoy con Alejandro Garza, el abogado Alejandro Garza, precandidato a la presidencia de la República, precandidato independiente. Estamos comentando de la corrupción, la parte de impunidad, de que en otros países sí se ejerce de alguna forma el brazo de la ley se aplica, en México no, pero me gustaría que eso nos diera respuesta, pero retomáramos la parte de candidaturas independientes y por qué es importante que la gente participe votando o participando en que los candidatos o los precandidatos independientes cumplan con sus metas de cualquier nivel
¿Y en qué nos beneficiaría para disminuir la corrupción esa participación ciudadana? A ver, comenzamos con el asunto de Odebrecht y la impunidad que hay en México. Mira, tenemos un problema estructural muy fuerte. Jurídicamente es muy complejo meter a la cárcel a un poderoso. Ahorita que nos asombramos de que en Veracruz, de datos del INEGI, Veracruz es un estado transparente y es un estado con un combate muy alto a la corrupción y shalala, nos asombramos. Bueno, así se manejan las cosas, es muy difícil. Los gobernadores tienen un manejo una manga muy ancha para manejar la política, para manejar la economía, para manejar absolutamente todo. Yo no sé si tú sepas que Veracruz, por ejemplo, tiene este índice de transparencia, uno de los más amplios. De los más altos. Porque es un ejemplo de transparencia a nivel nacional. Pero ¿sabes por qué? Porque publicaron todos los contratos públicos. Claro, tú llegas y ves que están los contratos ahí y ya le pones palomita en la transparencia. El hecho de que ese contrato haya sido celebrado entre el Estado y una empresa fantasma, eso ya no lo puedes ver. Esa es la razón por la que tenemos altos niveles de impunidad. Cuesta mucho trabajo proceder en contra de los corruptos. Y tenemos un sistema sumamente ineficiente para darnos cuenta. Ahorita ya está modificando ese sistema, ya va a intervenir el SAT con algunos controles ya de tipo más de sistema, ya por internet se van a tener que hacer algunos trámites y esto va a cortar. Pero para que te des una idea, la auditoría, la auditoría de la Federación se puede dar cuenta de un problema de ejercicio de presupuesto 2 o 3 años después de que se ejerció. O sea, cuando la persona ya no es presidente, ya no es gobernador o ya no es secretario, ya está, y luego los inhabilitan, pues cuando ya están hasta jubilados. Y además es irrisorio que se llevó 100 millones de pesos y lo inhabilitan por 4 años. Está en 4 años que ya se gastó los 100, los guardó y vuelve a continuar. Pero aquí hay un problema. Hace un rato me dijiste que la fiscalización de las candidaturas independientes es extrema. ¿Por qué cuando ya están ejerciendo el poder no? Ese es el chiste. O sea, ¿dónde está la lógica? Al inicio no pueden robar el dinero porque no están teniendo dinero. El gobierno no te está dando un peso a ti. Todo lo que gastas es de tu bolsa. Claro. ¿Cuál es la lógica de fiscalizarte si ahorita no es dinero público? Y si ganas la presidencia, entonces ya no te fiscalizo o disminuyo mis niveles de control, permitiendo por omisión que exista la corrupción. ¿Dónde está la lógica? Hay una diferencia en la calidad de supervisión y tienes toda la razón. No hay una lógica. Mira, yo no estoy en contra de la supervisión de los candidatos o de los aspirantes a candidatos. ¿No? Yo no estoy en contra de eso. Yo creo que está bien. Lo que está mal es la forma en la que lo están aplicando, que nos lo hace muy caro. Pero efectivamente, ya cuando entran a ejercer los cargos públicos, el nivel de fiscalización es prácticamente nulo y el margen es amplísimo. Hace un momento comentábamos de que no hay un borracho que comience por una botella, de que no atajamos los problemas de inicio. Tenemos ese problema. El Estado no está aprendiendo, no tenemos una buena oportunidad de aprender de los hechos que pasan. Mira, hay una cosa muy curiosa y quizá la gente no lo sabe, yo tampoco lo sabía hasta que no entré a este rollo de combate a la corrupción. Casi todos los exgobernadores tienen un prestanombres que es dueño de una compañía de aviones. Algo pasa con los aviones. De alguna manera desvían dinero con de esa forma. De aviones. ¿Cuál es el problema? Que el Estado no está aprendiendo de eso. Lo que nosotros proponemos en Fuente Ovejuna... Pero no está aprendiendo o no quiere aprender porque el Estado se está beneficiando de alguna forma de eso. ¿Por qué afirmo esto? O comento esto. Si yo soy diputado local, aspiro a ser senador por mi estado o diputado federal. Entonces me interesa mantener el status quo dentro de mi partido que me va a impulsar a ese escaño. Ya soy diputado federal, ya soy senador de la República y ahora quiero ser gobernador. ¿Qué incentivo tiene cambiar las reglas del juego si ya siendo gobernador yo me puedo beneficiar también de eso? ¿Quieres salir con...? ¿Para qué? ¿Para qué cambiar si somos políticos, somos personas que somos románticas y nos gusta tal vez llevarnos recuerdos de nuestra gestión? Claro. Pues algún rancho, algo, no sé. Ranchito. ¿Cuál es el incentivo para el gobierno
para corregir esto? Bueno, esto que tú acabas de decir, fíjate que hay una teoría que proponen dos científicos, Varela y Maturana, chilenos, que tratan de explicar esto que tú acabas de decir, pero en la biología. Tratan de explicar cómo funcionan las proteínas dentro de una célula. Las proteínas que no tienen un jefe, no están ordenadas, no piensan, pero esas proteínas, ante el embate de un estímulo externo contra una célula, esas proteínas reaccionan para reproducir, más bien para producir el mismo sistema, y reaccionan de una manera autorreferenciada. Es exactamente lo que tú acabas de decir. Luhmann toma esta teoría de la biología y la secuestra y se la lleva a la sociología. Y con eso trata de explicar fenómenos sociales. ¿Por qué no vamos después del corte que nos expliques esta parte muy interesante? Porque uno diría que tiene que ver la biología con la sociedad. Regresamos a este último corte y pues damos las conclusiones para dar por terminado este primer programa. Continuamos con su programa Metajusticia. Regresamos con su programa Metajusticia y Alejandro Garza nos está comentando, el abogado Alejandro Garza nos está comentando algo muy interesante, la comparación de la biología con la sociología. Con la sociología. Bueno, este tema que surge en Sudamérica, que habla del comportamiento de las proteínas ante un estímulo en la célula, de las proteínas que habitan en una célula, lo traslada a Luhmann, se lo secuestra y se lo lleva a la sociología. Hay personas, hay otros pensadores que opinan que no es correcto, pero es una forma muy esquemática. Ahí se pelearon Luhmann y Perelman, pero es muy esquemático, es muy sencillo. Las personas o los entes que forman un sistema van a reaccionar sin que nadie se los diga, sin que haya un orden establecido, es más, sin que haya ni siquiera un acuerdo. Van a funcionar para producir el mismo sistema. Ante cualquier embate externo se va a producir el mismo sistema. ¿Cuál es la forma de atajar esto? El tema es muy largo, pero por obviedad de tiempo. ¿Cuál es la forma de atajar esto? Empezar a introducir a ese sistema precisamente núcleos que no vivan del sistema. Y en este caso los núcleos son los ciudadanos. Si podemos... Tú no vives del presupuesto, no vives de lo que te puedan dar de la campaña, entonces no te interesa si pierdas o ganes, porque tú vas con un objetivo, que es cambiar a la sociedad, que participe la sociedad. Así es. Que serías tú ese ejemplo que estás diciendo. Así es. Y esa es parte de la importancia de que ahorita, y de aquí para el real, impulsemos a los candidatos independientes, al que sea de su elección. No tiene que ser Alejandro Garza o no tiene que ser fulanito de tal, el que sea de su elección, pero sí que los candidatos se sientan cobijados por la sociedad. Y en todos los niveles, tanto para claro. Jefatura de gobierno como delegaciones, municipios, congresos locales, diputados federales, diputados locales, senadores, a todos los niveles apoyar a las candidaturas de ciudadanos que busquen romper ese status quo y que haya una modificación del comportamiento de los políticos y que retomen su labor de la representación de la sociedad y de velar por los intereses de la sociedad cumpliendo las leyes, empezando por la Constitución. Totalmente de acuerdo. Fíjate que, Armando, hay una cosa muy interesante porque hay mucha gente. Yo cuando me siento así en algún foro grande o chiquito, siempre alguien dice, oye, ¿cómo puedo entrarle? Ahorita yo te garantizo que después de salir tu programa va a haber cuando menos una persona que me va a escribir y me va a preguntar algo del tema. La participación ciudadana, no vamos a llegar a ningún lado si no tenemos una supervisión ciudadana y una supervisión que sea ciudadana. No estos órganos que crea el Estado en el que tú te dices, ahorita eres representante ciudadano para no sé, derechos humanos o seguridad pública, eres parte del comité ciudadano y yo te pongo tu oficina y yo te pongo tu secretaria y te voy cooptando, ¿no? Te voy cooptando y te doy tu salario y ya de pronto ya dejas de ser ciudadano. Verdaderos ciudadanos que estén totalmente independientes, que haya un sistema de recompensas. ¿Por qué no hay un sistema de recompensas para un ciudadano de a pie que se siente y denuncie a un fulano de tal? Te aseguro que Duarte tenía miles de personas, bueno, quizá no miles, pero sí decenas de personas que sabían sus trácalas y triquiñuelas
Y no se enfrentaron porque no había un sistema que los protegiera. Y porque no había un incentivo. Necesitamos dar un incentivo. Necesitamos modificar la forma como se entreteje el poder para que la gente no tenga que corromper. En México existe el dicho, en México todo se puede. Qué padre que se pueda. Hay que hacer que todo se pueda, pero de manera legal. Si un policía es corrupto porque se enfrenta a que si te va a sancionar porque pasaste un alto, un agente de tránsito, porque te pasaste un alto, porque X cosa, y se ve víctima del soborno y rompe con su moralidad porque lo recibe, quítale ese poder. No va a pasar nada. Si un ciudadano se pasa el alto y no lo puede detener un policía, no va a pasar nada. Porque además tendrías que irte atrás. ¿Qué pasa atrás del policía? Claro. Que a lo mejor a él le pudieron haber exigido una cuota. Una cuota que se acostumbraba, no sé si todavía, pero se acostumbraba. No podemos afirmar lo que no podemos comprobar. Pero sí es un sistema que tenemos que cambiarlo. Y de acuerdo a lo que nos dices, las candidaturas ciudadanas, el apoyarlas, el participar en las candidaturas es un despertar de México, un despertar ordenado para los que realmente creemos y amamos este país, que podamos participar y que es imperioso participar. Ya no tenemos de qué me sirve que voy a votar por el azul, el verde, el amarillo o el pinto. Hay otra opción, que son los ciudadanos identificados, pero no nada más votarlos, sino ser candidato. Sería una invitación a la gente en general que participe, que se involucre, que vote en esta, pero que en la próxima también se inscriba. ¿Cómo podríamos concluir? Fíjate que esto que tú dices, Armando, es muy atinado. El candidato, con el simple hecho de estar, no necesita ganar para provocar un cambio. Con el simple hecho de estar, con el simple hecho de que los partidos vean que hay personas que están pensando diferentes y que están empezando a tener foros, simpatías y algo de popularidad, con ese simple hecho estamos provocando un cambio. Y esto ya lo hemos visto. Cuando yo comencé a hablar de corrupción, en todos los discursos políticos no se hablaba de la corrupción. Cuando empezamos a hablar de corrupción, ahorita es el tema. Todos los candidatos traen el tema corrupción. Todos lo traen autopoyéticamente. O sea, lo traen para morderse, pero no sacarse sangre. Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer. Ahí debemos empujar. Si hay participación ciudadana, y hay gente que dice, bueno, es que van a haber muchos candidatos ciudadanos, qué padre. Si hay 80 y la lista es de este tamaño, la papeleta electoral es de este tamaño, qué padre. Que hay 80 cuates que puedan venir a decir lo suyo, que vengan. Nada más con están empujando a México en un mejor rumbo, en un cambio deseado. Y te felicito por tu programa. Pues les agradecemos, ojalá que llegue el mensaje, hay que participar por nosotros, por nuestros hijos, por México. Alejandro, muchas gracias. Armando, te agradezco esta invitación. Te felicito por tu participación. Y este es su programa Metajusticia, el día de hoy, el primer programa del 4 de enero de 2018, con un programa especial con el abogado Alejandro Garza, precandidato ciudadano a la presidencia de la República y un excelente compañero y abogado también. Te agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas.